Eso es lo que me llevó a confirmar lo que ya sospechaba en el fondo. Mi esposa no solo me estaba rechazando, estaba jugando un juego calculado, y yo era el tonto sentado en la mesa, sin saber las reglas. Todo comenzó hace 3 meses cuando noté que sus hábitos con el teléfono habían cambiado. Se había vuelto protectora con él, manteniéndolo boca abajo durante la cena, llevándoselo al baño, incluso durmiendo con él bajo la almohada. Cuando lo mencioné casualmente, se rió. «Estás paranoico», dijo, pero sus ojos no se encontraron con los míos. Los rechazos tampoco eran aleatorios. Cada vez que intentaba iniciar cualquier tipo de intimidad, siempre había una excusa lista: estoy agotado del trabajo. Tengo una junta temprano mañana. No me siento bien. Pero esto es lo que no cuadraba, tenía mucha energía para todo lo demás. Noches de chicas que duraban hasta las 2 de la mañana. Viajes de compras de fin de semana con su hermana a Querétaro. Horas pasadas en redes sociales, revisando Dios sabe qué. No soy del tipo que hace acusaciones sin pruebas. Nunca lo he sido. Así que, en lugar de enfrentarla basándome en intuiciones, decidí prestar atención. Prestar atención de verdad. No con una patética hoja de cálculo como un marido obsesionado, sino con el tipo de observación enfocada que surge cuando sospechas que alguien a quien amas te está mintiendo en la cara. El primer día fue un martes. Afirmó que estaba demasiado cansada después de su clase de yoga. Justo, excepto que noté que pasó 2 horas esa misma noche enviando mensajes a alguien, riéndose con su teléfono como una adolescente. Cuando le pregunté con quién estaba chateando, dijo que era su amiga planeando la próxima noche de chicas. Extraño cómo planificar una simple salida nocturna requería tantos mensajes de ida y vuelta. Para el 7º día, el patrón se estaba volviendo más claro. Los rechazos siempre venían acompañados de actividad telefónica inmediata. Me rechazaba y luego desaparecía en el baño con su teléfono durante 20 minutos. Cuando regresaba, estaba de un humor inusualmente bueno, casi como si estuviera aliviada por algo. El día 15 fue cuando atrapé la primera mentira real. Dijo que tenía que trabajar hasta tarde en la oficina de Santa Fe y que ni siquiera podíamos cenar juntos. Pedí comida para llevar y decidí sorprenderla con su comida tailandesa favorita. El guardia de seguridad del corporativo me dijo que se había ido a las 5:30. Cuando llegó a casa a las 10:30, le pregunté cómo había ido el trabajo. Agotador, dijo. Apenas tuve tiempo para comer. La mentira salió de su boca con tanta facilidad que me revolvió el estómago. No la confronté esa noche. En cambio, comencé a observar de verdad, no a acosar, no a obsesionarme, solo a ser consciente de las inconsistencias que había sido demasiado confiado para notar antes, la forma en que se duchaba inmediatamente después de llegar de ir al súper, lo que de alguna manera nunca resultaba en ninguna compra. Como recibía mensajes de texto durante las películas que la hacían sonreír de maneras que no había visto dirigidas a mí en meses. Para el día 20, ya no estaba rastreando patrones de rechazo. Estaba documentando una aventura. Los rechazos eran solo el síntoma. No estaba demasiado cansada, ni demasiado estresada, ni demasiado ocupada para la intimidad. La estaba obteniendo en otro lugar. Los últimos 10 días fueron los más difíciles: sentarme frente a ella en el desayuno, verla mentir tan casualmente sobre sus planes, escucharla quejarse de estar cansada sabiendo que había estado despierta hasta la medianoche enviando mensajes a alguien que no era yo, la forma en que se estremecía cuando la tocaba, como si mis manos estuvieran contaminadas, pero las de otra persona no. El día 30 fue un viernes por la noche. Dijo que iba a casa de su hermana para una velada tranquila. No discutí, no lo cuestioné, solo la besé de despedida y le dije que se divirtiera. 2 horas más tarde, pasé en coche por la casa de su hermana en la Colonia del Valle. Ventanas oscuras, sin coches en la entrada. Su hermana estaba de viaje en Oaxaca por el fin de semana, algo que mi esposa había olvidado que yo sabía. Esa noche, tomé una decisión. El día 31 ya no se trataría de rastrear nada. Se trataría de entregar un veredicto que llevaba 3 meses de retraso. Ya había pasado suficiente tiempo siendo el marido comprensivo que confiaba en la palabra de su esposa. Mañana, ella iba a aprender lo que sucede cuando confundes la paciencia de un hombre con debilidad. Me fui a dormir esa noche con una claridad que no había sentido en meses.
El hombre que había estado aceptando excusas y creyendo mentiras se había ido. El hombre que se despertaría mañana tenía 30 días de pruebas y cero tolerancia para los juegos. Ella quería jugar con las emociones de otra persona mientras me mantenía como su red de seguridad. Estaba a punto de descubrir que las redes de seguridad tienen un límite de peso, y ella acababa de excederlo. El día 31 llegó como el día del juicio final. Me desperté antes que ella, preparé café y me senté en la mesa de la cocina con una calma que me sorprendió. Esto ya no era ira. Era resolución. Bajó las escaleras con ese suéter holgado que usaba cuando quería parecer inocente, tomó su habitual café con leche de vainilla de la máquina y comenzó su rutina matutina como cualquier otro día. Excepto que hoy no era cualquier otro día. ¿Dormiste bien?, pregunté, sin levantar la vista de mi teléfono. Sí, genial. ¿Y tú? Su voz tenía esa alegría falsa que había estado usando últimamente. De hecho, sí. La primera buena noche de sueño que he tenido en semanas. Dejé mi teléfono y la miré directamente. Es curioso cómo la claridad puede ser tan pacífica. Se detuvo a medio sorbo. Algo en mi tono la puso en alerta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he descubierto algunas cosas sobre nosotros. Sobre ti. Sobre por qué has estado tan distante últimamente. Intentó reírse. ¿Distante? No he estado distante. Estás pensando demasiado las cosas otra vez. Esa frase, estás pensando demasiado las cosas. El mismo desdén que había usado cada vez que cuestionaba su comportamiento. La misma forma en que me manipulaba para dudar de mis propias observaciones. Lo estoy. Saqué el cargador de repuesto de su teléfono del cajón de al lado, el que ella pensaba que estaba escondido bajo viejos recibos. Porque encontré algo interesante ayer. Cuando dejaste tu teléfono cargando en la cocina mientras te duchabas. Su rostro se puso blanco. Sabía exactamente de lo que estaba hablando. ¿Sabes lo que descubrí? Los mensajes de texto se respaldan automáticamente en la nube. Y cuando usas el mismo Apple ID durante años, a veces se sincronizan con otros dispositivos. Es increíble cómo funciona la tecnología, ¿no? Dejó su café con manos temblorosas. Revisaste mi teléfono. No necesité hacerlo. Los mensajes llegaron a mí. Me levanté lentamente, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Cada mensaje con él, cada foto que enviaste, cada mentira que me dijiste mientras planeabas encontrarte con él. El silencio en esa cocina era ensordecedor. Vi su rostro pasar por un ciclo de emociones, negación, pánico, cálculo. Estaba tratando de averiguar su próximo movimiento, pero yo ya había visto su libro de jugadas. No es lo que piensas, susurró. Me reí. Realmente me reí. ¿Ese es tu movimiento de apertura? ¿En serio? Después de 6 meses de mentiras, después de hacerme sentir loco por notar que habías cambiado, después de rechazarme mientras le enviabas fotos en la lencería que te compré para tu cumpleaños. Intentó acercarse a mí. Por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo te has estado reuniendo con él en el Marriott de Reforma todos los martes cuando me decías que trabajabas hasta tarde? ¿Cómo le has estado enviando mensajes desde nuestra cama mientras yo dormía a tu lado? ¿Cómo llegaste a casa desde su apartamento y me besaste con la misma boca? Cada palabra la golpeaba como un golpe físico. Empezó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de alguien que había sido descubierto. No entiendes la situación, dijo, recurriendo al modo víctima. Las cosas entre nosotros no han estado bien durante meses. ¿Basta? Mi voz cortó sus excusas como una cuchilla. No te atrevas a culparme por tus decisiones. Yo no te obligué a crear un perfil de citas. Yo no te obligué a mentir sobre trabajar hasta tarde. Yo no te obligué a rechazarme durante 30 días seguidos mientras te entregabas a otra persona. Se dio cuenta de que las lágrimas no funcionaban. La vi cambiar de táctica en tiempo real. ¿Bien? Sí, cometí errores, pero podemos arreglar esto. Terminaré con él. Podemos ir a terapia.
Nosotros. Negué con la cabeza. Ya no hay un nosotros. Mataste eso cuando decidiste que otro hombre valía más que tus votos matrimoniales. No puedes simplemente tirar 8 años por esto. No estoy tirando nada. Tú ya lo hiciste. Yo solo estoy recogiendo las piezas. Se desesperó y empezó a hacer promesas que no tenía intención de cumplir. Juró que no significaba nada. Afirmó que solo era físico. Cada excusa cliché del manual del infiel. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dije, pasando a su lado hacia las escaleras. Gastaste tanta energía rechazándome que olvidaste que soy el tipo de hombre que no ruega por lo que debería darse libremente. Caíste en tu propia trampa. ¿A dónde vas? A vestirme. Tengo una cita con un abogado en 1 hora. El sonido que hizo fue algo entre un jadeo y un gemido. La realidad se estaba asentando. Esta no era una pelea que pudiera ganar con lágrimas o manipulación. Eran las consecuencias. ¿Ya contactaste a un abogado? Me detuve al pie de las escaleras y me volví hacia ella. Lo contacté hace 1 semana, justo después de confirmar lo que ya sabía. Verás, a diferencia de ti, cuando tomo decisiones, las pienso bien. Su rostro se descompuso, no por tristeza, sino por la comprensión de que había sido superada por el hombre que ella creía demasiado confiado para ver a través de sus mentiras. Esto va a pasar, cooperes o no, dije con calma. La única elección que te queda es si quieres manejar esto con la dignidad que te quede, o si quieres hacerlo desagradable para todos los involucrados. Subí las escaleras, dejándola de pie en esa cocina, probablemente preguntándose cómo el hombre al que había estado engañando durante meses había logrado mantenerse 10 pasos por delante de ella todo el tiempo. La verdad era simple. Ella había estado jugando a las damas asumiendo que yo ni siquiera sabía que estábamos en un tablero. Pero yo he estado jugando al ajedrez, y el jaque mate ya era inevitable. Cuando volví a bajar 1 hora más tarde con mi mejor traje, ella todavía estaba sentada en esa mesa de la cocina. Pero ahora tenía su teléfono fuera, escribiendo frenéticamente, probablemente advirtiéndole a él que el juego había terminado. Contándole las malas noticias, pregunté, ajustándome la corbata en el espejo del pasillo. Levantó la vista con los ojos rojos e hinchados. Terminé. Le dije que no podemos vernos más. Qué noble de tu parte. Solo hizo falta que te atraparan para descubrir tu conciencia. Por favor, no hagas esto. Podemos superarlo. Cometí un error, pero... ¿Un error? Me giré para mirarla de frente. No te caíste accidentalmente en su cama durante 6 meses. No me mentiste por error en la cara todos los días. Tomaste decisiones conscientes, y ahora yo estoy tomando las mías. Sonó el timbre. Momento perfecto. ¿Quién es?, preguntó, con el pánico invadiendo su voz. Mi abogada. Caminé hacia la puerta principal como si estuviera saludando a una vieja amiga. Justo a tiempo. Su rostro se puso completamente pálido. Pensó que estaba bromeando sobre tener ya representación legal. Abrí la puerta para encontrar a una mujer elegantemente vestida de unos 50 años que llevaba un portafolio, profesional, competente y exactamente el tipo de abogada que no perdía casos. Buenos días. Usted debe ser el esposo que tiene sus asuntos en orden, dijo con una leve sonrisa. Ese soy yo. Pase. Mi esposa ya se iba por hoy. Vi a mi esposa ponerse de pie de un salto, claramente sin esperar este nivel de preparación. Pensó que tendría tiempo para elaborar una estrategia, tiempo para manipular, tiempo para controlar la narrativa. En realidad, preferiría que se quedara, dijo la abogada, colocando su portafolio en la mesa del comedor. Esto le concierne directamente. Mi esposa nos miró como un animal atrapado. No tengo que escuchar esto. Absolutamente no tiene que hacerlo, asintió la abogada. Pero irse no cambiará los papeles que estoy a punto de presentar. Solo significará que se sorprenderá con el actuario judicial en lugar de escuchar los términos ahora. Se volvió a sentar de golpe. Esto es lo que va a pasar, continuó la abogada, abriendo su portafolio con la eficiencia de alguien que había hecho esto 1000 veces.
Procederemos con un divorcio incausado, pero con una documentación muy clara del adulterio, lo cual será un factor clave en la disolución de la sociedad conyugal. Documentación, la voz de mi esposa se quebró. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa. 6 meses de pruebas, mensajes de texto, fotos, recibos de hotel cargados a tu tarjeta de crédito, datos de ubicación que demuestran que no estabas donde decías estar. Todo guardado en la nube, con copia de seguridad en 3 lugares diferentes. Ella miró el teléfono como si fuera una bomba. La buena noticia, continuó la abogada, es que su esposo está siendo notablemente razonable. No pide pensión compensatoria, a pesar de tener derecho a ella en función de sus respectivos ingresos. No busca una reparación del daño moral, aunque las pruebas lo respaldarían. ¿Qué es lo que quiere?, susurró. La casa, los coches. Sus fondos de inversión y Afore permanecen intactos. Tú te quedas con tu coche, tus pertenencias personales y la mitad de la cuenta de ahorros mancomunada. Dadas las circunstancias, es generoso. Mi esposa me miró con pura incredulidad. Ya lo has decidido todo. Decidí que el matrimonio había terminado en el momento en que elegiste a otra persona. Todo lo que viene después es solo papeleo. Intentó un enfoque diferente, volvió a las lágrimas. 8 años de matrimonio, y lo estás tirando como si fuera basura. No estoy tirando nada. Tú ya lo hiciste cuando decidiste que nuestros votos no significaban nada. La abogada se aclaró la garganta. Hay una cosa más. Su esposo también solicita que firme un acuerdo de confidencialidad sobre las razones del divorcio. ¿Por qué? Porque, dije, reclinándome en mi silla, estoy siendo lo suficientemente amable como para permitirte salvar las apariencias con tu familia y amigos. Puedes decirles que nos distanciamos, que queríamos cosas diferentes, cualquier historia que te ayude a dormir por la noche. But if you try to paint me as the villain in this situation, or if you try to spread lies about why our marriage ended, the evidence becomes public record. El color desapareció por completo de su rostro. Finalmente estaba comprendiendo el alcance total de lo que había preparado. No puedes estar hablando en serio. Totalmente en serio. Querías jugar, así que aprendí las reglas. Querías mentir y manipular, así que documenté todo. Querías tenerlo todo, así que te estoy quitando el pastel. Se volvió hacia la abogada desesperadamente. Esto no es justo. Cometí un error. Pero, señora, interrumpió la abogada con suavidad, el adulterio no es un error. Es una elección. Y las elecciones tienen consecuencias. Mi esposa se quedó sentada en un silencio atónito, probablemente dándose cuenta por primera vez de que el marido comprensivo y perdonador al que había estado engañando se había ido. En su lugar había un hombre que había estado planeando su próximo movimiento mientras ella pensaba que lo estaba tomando por tonto. Necesito tiempo para pensar en esto, dijo finalmente. Tiene 72 horas, respondió la abogada. Después de eso, presentamos la demanda de todos modos, y los términos se vuelven menos favorables. Después de que la abogada se fue, mi esposa intentó una última jugada desesperada. ¿Y la terapia? ¿Y luchar por nosotros? La miré con el tipo de calma que proviene de la certeza absoluta. No se lucha por algo que ya está muerto. Se entierra con dignidad y se sigue adelante. Te amo, susurró. No, no me amas. Amas la seguridad que te proporcioné mientras jugabas a la casita con otra persona. Hay una diferencia. Fue entonces cuando lo vi en sus ojos. No tristeza, no remordimiento, sino rabia. Estaba furiosa porque su plan había fracasado, porque el hombre que creía poder controlarla había superado por completo. Te crees muy listo, dijo, con la máscara finalmente cayendo por completo. Lo suficientemente listo como para saber cuándo me están tomando el pelo. Lo suficientemente listo como para planificar con antelación. Lo suficientemente listo como para conocer mi valor. Subió furiosa las escaleras, probablemente para llamarlo, probablemente para tramar cualquier movimiento desesperado que pensara que podría salvarla. Pero era demasiado tarde para la estrategia. El juego había terminado, y ella había perdido antes de darse cuenta de que estábamos jugando.
Regresó abajo 2 horas después con una energía completamente diferente. Se había ido la mujer llorosa y aterrorizada de esta mañana. En su lugar, había alguien calculador, alguien que había tenido tiempo de reagruparse y planear su contraataque. He estado pensando, dijo, con la voz firme ahora. Quizás tengas razón. Quizás si necesitamos terminar este matrimonio. No levanté la vista de mi portátil. Elección inteligente. Pero creo que estás siendo injusto con los términos. Ahora la miré. Tenía esa expresión que había visto antes, la que ponía cuando estaba a punto de intentar manipular una situación a su favor. ¿Injusto? ¿Cómo? Bueno, para empezar, esta casa está a nombre de los dos. Tengo tanto derecho a ella como tú. Cierto, pero también cometiste adulterio, lo que afecta a la división de bienes. Ya cubrimos esto con la abogada. Ella lo descartó con un gesto como si fuera irrelevante. Eso suponiendo que alguien crea tus supuestas pruebas. Cerré mi portátil lentamente. Disculpa. Quiero decir, ¿quién puede decir que no falsificaste esos mensajes de texto? Editar fotos es muy fácil hoy en día. ¿Y los recibos de hotel? ¿Podría haber estado allí por juntas de trabajo? La miré, genuinamente impresionado por la audacia. ¿Vas a afirmar que fabriqué 6 meses de pruebas? Estoy diciendo que es tu palabra contra la mía, y creo que a un juez podría interesarle saber sobre tu comportamiento controlador, como has estado rastreando cada uno de mis movimientos, revisando mis comunicaciones privadas, probablemente acosándome. Ahí estaba. La carta de la víctima, jugada con la desesperación de alguien que finalmente se había dado cuenta de que se había quedado sin opciones. Comportamiento controlador. Me levanté, caminando hacia la encimera de la cocina donde había dejado mi teléfono. ¿Te refieres a algo como esto? Le di al play a una nota de voz. Su voz llenó la habitación, cristalina. No puedo esperar a verte mañana. Dime otra vez cuánto mejor eres que mi marido en la cama. Su rostro se puso blanco de nuevo. O quizás esta. Otra grabación. Es tan ingenuo. Probablemente podría traerte a casa y no se daría cuenta. Grabaste nuestras llamadas telefónicas, susurró. Grabé tus llamadas telefónicas. Las que tuviste en nuestros espacios compartidos, en nuestro dormitorio, en nuestra cocina. Resulta que, cuando tienes una aventura, te vuelves descuidada sobre donde tienes conversaciones íntimas. Intentó recuperarse. Eso es ilegal. No puedes grabar a alguien sin su consentimiento. De hecho, en la Ciudad de México, al ser yo partícipe de la conversación o al realizarse en mi propiedad, la ley me ampara. La abogada fue muy clara al respecto. Pero por favor, sigue hundiéndote más. La máscara se estaba deslizando ahora. El falso remordimiento, las lágrimas de cocodrilo, todo se había ido. En su lugar había pura furia. Te crees muy listo, ¿verdad? Sentado ahí como una especie de mente maestra. Creo que soy un hombre que se niega a que le falten el respeto. Hay una diferencia. Bueno, esto es lo que yo pienso, dijo, levantando la voz. Pienso que eres un bastardo controlador y manipulador que me llevó a buscar consuelo en otro lugar. Ahí estamos. La verdadera tú finalmente aparece. ¿Quieres saber por qué te engañé? Porque eres aburrido. Porque nuestro matrimonio estaba muerto. Porque él me hace sentir viva de maneras que tú nunca pudiste. Asentí lentamente. ¿Sigue? Esto es material excelente para el proceso de divorcio. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba siendo grabada de nuevo. Sus ojos se dirigieron a mi teléfono, que estaba boca arriba en la encimera, claramente en modo de grabación. ¿Estás grabando esto también? Cada palabra. Por favor, cuéntame más sobre lo aburrido que soy. Cuéntame más sobre cómo tú eres la víctima aquí. Al juez le parecerá fascinante. Se abalanzó sobre mi teléfono, pero yo fui más rápido. Años de soportar sus juegos me habían enseñado a anticipar sus movimientos. Dame ese teléfono. ¿O qué? Llamarás a la policía y les dirás que tu marido te grabó confesando adulterio en su propia casa.
Se detuvo a mitad del salto, dándose cuenta de lo loca que sonaba. ¿Sabes cuál es tu problema?, dije, guardando el teléfono de forma segura. ¿Crees que todos los demás son tan estúpidos como asumiste que yo era? ¿Crees que puedes salirte con la tuya con mentiras ante pruebas documentadas? ¿Crees que puedes hacerte la víctima después de meses de engaño? Quiero la mitad de todo, dijo, cambiando de táctica de nuevo. La casa, los coches, tus fondos de inversión, todo. Una cosa es querer y otra poder. A ver cuál se cumple primero. Lucharé contra ti por esto. Lo alargaré durante años. Lo haré tan caro que desearás haberme dado lo que te pedí. Me senté de nuevo, abrí mi portátil y empecé a escribir. Adelante. Mi abogada cobra $8,000 por hora. La tuya cobrará algo similar. Cada mes que alargues esto nos costará a ambos miles de pesos. La diferencia es que yo puedo permitírmelo y tú no. No con tu sueldo y definitivamente no sin el apoyo financiero de tu novio. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que él también está casado, y su esposa acaba de recibir un paquete de pruebas muy interesantes sobre sus actividades extracurriculares. Dudo que esté en posición de financiar tus honorarios legales cuando su propio divorcio se ponga feo. La expresión de puro pánico que cruzó su rostro valió cada noche de insomnio que pasé descubriendo su traición. ¿No lo hiciste? Absolutamente lo hice. Resulta que su esposa es abogada de derecho familiar en un despacho de Polanco. ¡Qué mundo tan pequeño!, ¿verdad? Estuvo muy agradecida por la información. Algo sobre tener finalmente pruebas de lo que había sospechado durante meses. Se hundió en la silla como si le hubieran sacado todo el aire. Su as bajo la manga, su plan B, su red de seguridad financiera, todo se había ido en un solo movimiento. También destruiste su matrimonio. Yo no destruí nada. Solo compartí la verdad con alguien que merecía saberla. Algo así como lo que debería haber pasado en nuestro matrimonio. Pero tú elegiste las mentiras en su lugar. Se quedó sentada en un silencio atónito, finalmente comprendiendo que cada movimiento que había planeado había sido anticipado. Cada manipulación había sido contrarrestada. Cada mentira había sido documentada. La oferta de esta mañana sigue en pie durante 60 horas más, dije sin levantar la vista de mi portátil. Después de eso, lo haremos por las malas. Y créeme, las malas son mucho peores para ti que para mí. Las siguientes 48 horas fueron una clase magistral de ver a alguien caer en una espiral de descontrol total. Desapareció durante la mayor parte del martes, probablemente tratando de coordinar con su ahora exnovio el control de daños. Cuando regresó esa noche, tenía una nueva estrategia. He estado hablando con algunas personas, anunció, entrando en la sala de estar donde yo estaba viendo Netflix. Ah, sí. Gente que se preocupa por mí. Gente que piensa que estás siendo completamente irrazonable. Pausé la serie y la miré. ¿Y esa gente sería? Mi familia, mis amigos. Gente que conoce al verdadero tú. El verdadero yo. Casi me reí. ¿Te refieres al hombre que te apoyó durante 8 años mientras construías tu carrera? ¿El hombre que nunca te levantó la voz, ni siquiera cuando te lo merecías? Ese verdadero yo. El hombre controlador que espía a su esposa y la amenaza cuando las cosas no salen como él quiere. Me levanté lentamente. Esa es la historia que le estás contando a la gente. ¿Es la verdad? ¿En serio? Porque yo tengo una versión diferente de la verdad. Una con pruebas. Su confianza vaciló ligeramente, pero insistió. Bueno, mi hermano piensa que te estás pasando de la raya. Dice que si fueras un hombre de verdad, lucharías por tu matrimonio en lugar de correr a los abogados. ¿Tu hermano? ¿El que se ha divorciado 2 veces por engañar a sus esposas? Ese es tu experto en relaciones. Él sabe cómo se supone que los hombres deben manejar estas situaciones. ¿Y cómo es eso? Con perdón. Con comprensión. Con madurez. Asentí pensativamente. ¿Le dijiste a tu hermano que te has estado acostando con otro hombre casado durante 6 meses?
Mencionaste las mentiras, los recibos de hotel, las fotos que le enviaste usando la lencería que te compré. Su cara se puso roja. Eso es privado. ¿Privado? Lo convertiste en mi asunto cuando lo trajiste a nuestro matrimonio. Lo convertiste en el asunto de tu hermano cuando le pediste su opinión. Así que, ¿qué es? ¿Quieres que la gente se involucre en nuestra situación o no? Cambió de táctica de nuevo. Mira, sé que cometí errores. Deja de llamarlos errores. No descargaste accidentalmente una aplicación de citas. No te encontraste por error con él en hoteles. No me mentiste sin querer durante meses. Bien. Tuve una aventura. Pero la gente supera estas cosas. Las parejas superan la infidelidad todo el tiempo. Algunas parejas lo hacen. Parejas donde el cónyuge infiel muestra un remordimiento genuino. Parejas donde hay responsabilidad. Parejas donde el traidor no pasa 2 días tratando de manipular y engañar para librarse de las consecuencias. Intentó llorar de nuevo. Tampoco funcionó. El jueves por la mañana, escaló a su opción nuclear. Me estaba preparando para el trabajo cuando me acorraló en el dormitorio. Necesito decirte algo, dijo, con la voz temblando de falsa vulnerabilidad. ¿Ahora qué? Creo que podría estar embarazada. Dejé de anudarme la corbata y la miré en el espejo. ¿Embarazada? Se me ha retrasado. Y con todo lo que ha estado pasando. ¿Cuándo fue tu último periodo? No recuerdo exactamente. ¿No recuerdas algo tan significativo? No lo recuerdas. Apartó la mirada. Ha sido estresante. No he estado llevando la cuenta. Me giré para mirarla directamente. No hemos tenido intimidad en más de 2 meses. Así que, o este es el embarazo más largo de la historia humana, o estás mintiendo de nuevo. Podríamos saber. Quiero decir, antes. No podríamos haberlo hecho, porque sé exactamente cuándo fue la última vez que dormimos juntos, y fue hace 8 semanas. Lo que significa que si estás embarazada, no es mío. La mentira se desmoronó en tiempo real. La vi buscar un nuevo ángulo. Solo pensé que tal vez si hubiera una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? ¿De que me quedara casado contigo porque podrías estar esperando el hijo de otro hombre? ¿Esa es tu jugada? La gente comete errores. Ahí está esa palabra de nuevo. Esto no fue un error. Fue un intento calculado de manipularme usando la posibilidad de un embarazo, lo cual, por cierto, es probablemente lo más asqueroso que has hecho hasta ahora. Entonces empezó a llorar lágrimas de verdad. No porque lo sintiera, sino porque se había quedado sin munición. No sé qué más hacer, sollozó. Podrías probar la honestidad. Podrías intentar asumir la responsabilidad. Podrías intentar aceptar que tus elecciones tienen consecuencias. No puedo perderlo todo. Ya lo perdiste todo en el momento en que lo elegiste a él por encima de nuestro matrimonio. Todo lo que ha pasado después ha sido simplemente tú negándote a aceptar la realidad. Esa tarde, intentó un último movimiento desesperado. Llegué a casa y la encontré en la sala de estar con un hombre que no reconocí. ¿Quién es este?, pregunté. Este es mi amigo, David. Quería conocerte. David se levantó, con su 1,9 metros de altura, claramente con la intención de intimidar. Así que, tú eres el marido. Lo soy. Y por lo que veo, alguien que la está tratando bastante mal. Los miré a ambos, genuinamente divertido. Déjame adivinar. Te llamó, te dijo que estaba siendo irrazonable, y decidiste venir. ¿Para qué, exactamente? Para asegurarme de que entiendas que ella tiene gente que se preocupa por ella. David, dije con calma, te dijo por qué nos estamos divorciando. Dudó. Dijo que teníais problemas. ¿Mencionó la aventura de 6 meses? ¿Las mentiras? ¿Las pruebas que tengo de su engaño? Su confianza se evaporó ligeramente. Eso es entre vosotros dos. Tienes razón. Lo es. Entonces,
¿Por qué estás en mi casa tratando de intimidarme sobre una situación de la que claramente no sabes nada? Saqué mi teléfono. ¿Te gustaría ver los mensajes de texto, las fotos? ¿Quizás escuchar algunas de las grabaciones? Es suficiente, dijo mi esposa rápidamente. Pero David ahora tenía curiosidad. ¿Qué grabaciones? Puse a reproducir una de las notas de voz. Su voz llenó la habitación, hablando de lo mucho mejor que era su novio que yo, de lo ingenuo que yo era, de lo fácil que era mentirme. El rostro de David pasó por varias emociones antes de establecerse en el asco. La miró como si la viera por primera vez. No me contaste nada de esto. Es complicado. No, dijo David, retrocediendo hacia la puerta. En realidad no lo es. Me mentiste para que viniera aquí, igual que le mentiste a él. Después de que David se fue, ella se desplomó en el sofá, finalmente sin más artimañas. La fecha límite es mañana a las 5 de la tarde, dije. Firma los papeles, o lo haremos por las malas. Tú eliges. Me miró con puro odio. Espero que seas feliz. No soy feliz. Estoy decepcionado. Estoy triste de que 8 años hayan terminado así. Pero también estoy aliviado de saber finalmente con quién estaba realmente casado. ¿Y quién es esa persona? Alguien que piensa que la manipulación es amor, las mentiras son estrategia y las consecuencias son injustas. Alguien a quien debería haber dejado hace mucho tiempo. El viernes a las 4:47 de la tarde, firmó los papeles. No porque quisiera, sino porque su abogado finalmente le había explicado la realidad en términos que ni siquiera ella podía malinterpretar. Yo no estuve allí para la firma. Estaba en el trabajo, cerrando un trato que me daría una bonificación lo suficientemente grande como para comprar un coche nuevo. La vida, resultó, era bastante buena cuando no desperdiciabas energía en alguien que no la merecía. Mi abogada llamó a las 5:15. Está hecho. Firmó todo. Sin modificaciones, sin demandas adicionales. Su abogado le aconsejó que luchar solo empeoraría las cosas. ¿Cuánto peor? Bueno, digamos que cuando mencioné que teníamos grabaciones de ella admitiendo que la aventura continuaba y que te había llamado aburrido y controlador, su abogado le recomendó encarecidamente que aceptara el acuerdo. 6 semanas después, el divorcio se finalizó. Se mudó el día después de firmar, probablemente para quedarse con alguna amiga que todavía estuviera dispuesta a lidiar con su drama. No pregunté a dónde fue, y no me importó. La casa se sentía diferente sin ella. Más limpia, de alguna manera, no solo físicamente, sino energéticamente. Podía ver lo que quería en la televisión, cenar cuando tenía hambre en lugar de esperar su misterioso horario, y dormir en paz sin preguntarme a quién le estaba enviando mensajes a medianoche. 2 meses después del divorcio, me encontré con su hermana en Liverpool. Parecía avergonzada de verme. ¿Cómo estás?, preguntó torpemente. Genial, en realidad. Realmente genial. Solo quiero que sepas que lo que hizo estuvo mal. Toda nuestra familia está asqueada con su comportamiento. Eso me sorprendió. Les dijo la verdad. Finalmente. Después de que nos enteramos por otras personas lo que realmente sucedió. Al principio intentó hacerte parecer el villano, pero demasiada gente conocía la historia real. ¿Y cómo está ella? Su hermana dudó. No muy bien. El tipo con el que salía. Su esposa le quitó todo en el divorcio. Está arruinado, amargado y la culpa de arruinar su vida. Resulta que cuando la fantasía se convierte en realidad, no es tan emocionante. Es lamentable. Sigue diciendo que cometió el mayor error de su vida, que quiere contactarte. La miré directamente. Dile que no lo haga. No hay nada que discutir. Ella piensa que tal vez si solo explicara. ¿Explicar qué? Cómo mentirme durante 6 meses fue en realidad bueno para nuestro matrimonio. Cómo acostarse con otro hombre fue un malentendido. Cómo destruir 8 años de confianza fue solo una fase. Su hermana asintió con tristeza. Tienes razón. Le dije lo mismo, pero no quiere escuchar. 3 meses después, intentó contactarme directamente.
Un largo correo electrónico lleno de disculpas, explicaciones y solicitudes de una segunda oportunidad. Leí el primer párrafo y lo borré. Había tenido 30 días para mostrar remordimiento, y en su lugar los había pasado tratando de manipularme y hacerme dudar. Su arrepentimiento ahora no era por haberme herido, era por enfrentar las consecuencias. 6 meses después del divorcio, me enteré a través de amigos en común que la habían despedido de su trabajo por algo relacionado con relaciones inapropiadas con compañeros de trabajo. Aparentemente, una vez que cruzas ciertas líneas, se convierte en un patrón. Un año después, me iba mejor que nunca. El ascenso por el que había estado trabajando llegó. Compré un coche nuevo, renové la casa y empecé a salir con alguien que entendía que la honestidad no era opcional en una relación. Me la encontré una vez más en una cafetería en La Condesa. Parecía mayor, desgastada por el caos que había creado en su vida desde nuestro divorcio. ¿Podemos hablar?, preguntó. Realmente no podemos. Por favor, solo 5 minutos. No hay nada que puedas decir en 5 minutos que cambie algo de lo que pasó o de lo que va a pasar. Sé que te hice daño. No solo me hiciste daño. Me faltaste el respeto, me mentiste e intentaste manipularme incluso después de ser descubierta. Hay una diferencia. Estaba confundida. No estaba pensando con claridad. Estabas pensando lo suficientemente claro como para cubrir tus huellas. Estabas pensando lo suficientemente claro como para mentirme en la cara todos los días. Estabas pensando lo suficientemente claro como para intentar todas las tácticas de manipulación del libro cuando te atraparon. Empezó a llorar allí mismo en la cafetería. Perdí todo por mis errores. No, perdiste todo por tus decisiones. Y seguiste perdiendo porque en lugar de asumir la responsabilidad, intentaste culpar a todos los demás. ¿No nos echas de menos? ¿No echas de menos lo que teníamos? La miré por un largo momento, recordando a la mujer con la que me casé, la mujer en la que confié, la mujer que resultó ser una completa ficción. Echaba de menos a la persona que pensé que eras, pero esa persona nunca existió. Lo que no echo de menos es que me mientan, me falten el respeto y me den por sentado. Podría cambiar. He cambiado. Tal vez lo hayas hecho, pero es demasiado tarde para nosotros. Tomaste tu decisión cuando decidiste que otro hombre valía más que nuestro matrimonio. Yo tomé la mía cuando decidí que merecía algo mejor. ¿Mejor que 8 años juntos? Mejor que una mujer que tiraría 8 años por una aventura de 6 meses, y luego pasaría 2 meses tratando de manipular para salir de las consecuencias en lugar de mostrar un remordimiento genuino. Me alejé de esa cafetería y nunca miré hacia atrás. Not because I was angry anymore, but because I learned something valuable about myself during those 30 days of tracking her rejection patterns. I learned that I was worth more than excuses and lies. I learned that patience and understanding have limits. Most importantly, I learned that sometimes the best thing you can do for yourself is walk away from someone who don't value what you bring to their life. El hombre que había pasado 30 días documentando patrones de rechazo se había convertido en un hombre que se negaba a aceptar nada menos que un respeto genuino y un amor correspondido. Y esa transformación valió más de lo que cualquier matrimonio construido sobre mentiras podría haber valido jamás. Ella quería saber si extrañaba lo que teníamos. La verdad era que lo que teníamos nunca fue real. Lo que tenía ahora respeto por mí mismo, honestidad y un futuro con alguien que me elegía todos los días en lugar de rechazarme, eso era real. Y era infinitamente mejor que cualquier patrón que hubiera rastreado jamás. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Puedes hacer clic en ellos si quieres. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.